a un proyecto que realmente busque garantizar y satisfacer las necesidades del pueblo de Chile. Sabemos que el lucro no puede tener una respuesta a medias tintas. No podemos hablar de fin al lucro con fondos públicos. Lo que ha posicionado el movimiento social y la demanda sentida por todos aquellos estudiantes que se han visto afectados por el lucro en la educación es que se acabe el lucro en todos los niveles de la educación de manera efectiva. Y la mejor forma de regular esos procesos es la democratización. Es el empoderamiento de las distintas comunidades educativas frente al retorno de las comunidades, de poder definir cuáles son los proyectos educativos que queremos levantar y que sean atingentes a las necesidades de las comunidades. Es necesario posicionar y saber que la orientación del conocimiento que se genera hoy día está al servicio del mercado, está al servicio de unos pocos quienes han utilizado el modelo educativo para garantizar sus privilegios. Nosotros queremos retornar el derecho a la educación a cada uno de los miembros de esta sociedad. Queremos que sean actores partícipes e incidentes dentro de los procesos educativos. Hoy día hemos tenido una reforma que se generó de espaldas a la gran mayoría de Chile, un proceso que no ha vinculado de ninguna manera a las organizaciones sociales. Frente a eso, la única respuesta que podemos tener es movilización, como lo hicimos ya el día 8 de mayo. Es la unidad de los actores sociales frente a una reforma que no satisface lo principal, que es la eliminación del lucro en la educación y la eliminación del mercado educativo. Así que, frente a eso, nosotros nos llamamos a los estudiantes, a los trabajadores de la educación y a todos quienes están levantando hoy día en la sociedad chilena la demanda por el mejoramiento de la educación, por el reposicionamiento de la educación pública como un eje central dentro de nuestro modelo educativo. Los llamamos a marchar el día 21 de mayo, que ha sido un punto de inflexión histórica del movimiento estudiantil. Nos hagamos presentes en esa movilización y sepamos que la única garantía de avance está en la movilización que podemos generar, porque es el espacio que nos hemos ganado dentro de la sociedad chilena y en contraposición a una institucionalidad tremendamente cerrada que en más de 8 años no ha dado respuestas a las demandas del movimiento social. Hoy día es importante marcar las diferencias que tenemos frente a este proceso de reforma, una reforma que va en una orientación contraria, una reforma incompleta, una reforma parcelada, una reforma que no responde a las principales demandas del movimiento social. Seguiremos posicionando nuestras demandas como hemos hecho durante muchísimos años, desde la calle, desde nuestras asambleas, desde nuestras discusiones y desde los avances también que vamos generando al interior de nuestras instituciones educativas. Melissa, vimos durante todo lo que ha sido la jornada distintas personas que estaban hablando también en las redes sociales, discutiendo lo que había sido esta reunión durante el día. Se habla de un quiebre quizás dentro de la CONFECH. ¿Qué es lo que pasa con la Federación de la Universidad Católica? Hay situaciones que se están discutiendo al interior del movimiento estudiantil, como todas las posiciones que requieren un nivel de consenso, requieren discusión también en las bases de la federación. Hoy día tenemos temas pendientes y eso no es misterio para nadie. Necesitamos seguir tratando, profundizando. No hay ningún quiebre, eso lo comunicaríamos de primera fuente por parte del movimiento estudiantil. Nos vemos el día miércoles en las calles, nos vemos en conjunto con todos los actores, con todas las federaciones que siguen participando de la CONFECH. Seguimos siendo un movimiento que marca una posición unitaria y que esperamos también unificar nuestras posturas con el resto de los actores, los secundarios, los trabajadores de la educación, como lo hemos venido haciendo durante el último tiempo. Entonces, la salida tan abrupta de Nachila Burman de esta reunión, que finalmente marca quizá un quiebre dentro de esta... Habría que preguntarle a ella cuáles son qué es lo que tenía que hacer de manera tan urgente. Se retiraron también varios compañeros de regiones que tenían viajes, que tenían los pasajes comprados. Sí, de hecho la vimos salir molesta y aparte de eso se hablaba de que quizás a lo mejor el punto de inflexión dentro de lo que estaba pasando dentro de los estudiantes podía ser quizás el tema de la violencia dentro de las protestas, al final de las protestas. No, hay un tema que estamos tratando de manera muy cuidadosa sobre cuestiones que han pasado anteriormente al interior del movimiento estudiantil y el rechazo que nosotros hemos hecho históricamente a los actos de matonaje, a los actos de amenaza, tanto a los dirigentes sociales como al resto de los compañeros. Es algo que nosotros no vamos a aceptar dentro del movimiento social. Se tienen que realizar, por supuesto, investigaciones correspondientes a cada hecho que han sido nombrados y fueron nombradas dentro de esta plenaria. Necesitamos seguir abordando el tema, pero insistir, no hay ningún quiebre, hay posiciones distintas al interior de la CONFECH, pero no hay quiebre al interior del movimiento social. Melissa, ¿esperan ustedes algo de la presidenta el 21 de mayo a pesar que ustedes van a estar marchando?
El discurso principalmente es de interpelación frente a las demandas que nosotros hemos posicionado, frente a lo que mencionaba anteriormente de que estos proyectos de ley aislados, cuando se habla de fin a la selección, fin al copago, fin al lucro, esos elementos no acaban la segregación. Aquí se requiere una reforma realmente integral, algo que abarque todos los niveles de la educación en nuestro país y que podamos discutir seriamente desde el movimiento social, quienes hemos sido responsables de que este tema se esté hablando. Aquí no hay un gobierno, no hay un conglomerado político que pueda arrogarse los avances del movimiento social, el posicionamiento de las consignas del movimiento social. Lamentablemente hemos visto un proceso de cooptación que ha generado altas expectativas en la población chilena. Cuando se habla de gratuidad en la educación, cuando se habla de acabar el modelo de mercado y posicionar el derecho social, esas son nuestras palabras. Y lamentablemente hemos visto cómo se ha tergiversado el contenido y la bajada de eso. Si hablamos de derecho social, no podemos hablar de educación por voucher. Esa es una cuestión clara que ha posicionado el movimiento estudiantil y que lo respaldan además muchísimos sistemas de educación en otros países. Este sistema que genera competencia entre las instituciones para captar a los estudiantes es un sistema que genera segregación, que genera selección. Por lo tanto, si no hay una medida concreta, si no hay medidas concretas que nosotros ya sabemos cuáles son, es un financiamiento directo a las instituciones, es poder fortalecer la educación pública. El fin al copago, el fin a la selección son elementos que, si bien han sido posicionados por el movimiento estudiantil, si no van complementados con el fortalecimiento de la educación pública, va a continuar el proceso de mercantilización, de profundización, de la privatización de la educación, como hemos visto pasado en los últimos 30 años. Eso es lo que nosotros queremos revertir. Hoy día tiene que existir una política real de revertir la situación y la crisis de la educación hoy día, que haya una posición clara respecto a las universidades que lucran, a las universidades que han estado cuestionadas y que genera incertidumbre en los estudiantes de esas instituciones si es que se pueda repetir un caso como el de la Universidad del Mar. Eso no es trivial, eso es la crisis urgente de la educación en Chile, que tiene que ser abordada de manera responsable, y no podemos estar esperando una discusión que se genera en el gobierno de manera aislada y en cuatro paredes para saber qué es lo que va a pasar con la gran mayoría de nuestros compañeros. Como estudiantes, ¿sienten que ustedes no han sido dejados de lado frente a lo que ha pasado? Que hubo la última marcha, ¿van a condenar como con fecha si es que los hay después en una marcha en Valparaíso? Bueno, los elementos se evalúan en cada movilización. Creo que no es el momento para abordar situaciones hipotéticas. Nosotros tuvimos una posición después de la marcha del 8 de mayo, que la manifestamos en la conferencia de prensa. Por supuesto, lamentamos los hechos, como lo mencionamos en la situación, que son hechos minoritarios, que son hechos aislados. Lo dijimos también en la reunión de evaluación con la Intendencia, en el cual volvimos a recalcar la preocupación y la molestia y la disconformidad con el actuar de Carabineros, quien dijo que iba a oficializar y que iba a hacer público el protocolo que tiene de actuar luego de las movilizaciones. Así que estamos generando una serie de acciones en conjunto con instituciones de derechos humanos, fortaleciendo también nuestros propios mecanismos de resguardo para los estudiantes, para que la movilización se desarrolle de la manera más normal posible. Melissa, ¿sienten que han sido dejados de lado principalmente por el gobierno frente a los temas y ustedes como actores principales dentro de esta reforma educacional? Sin duda, hemos sido no solo los estudiantes, sino todo el movimiento social el que ha logrado poner este tema sobre la mesa de discusión, sobre el escenario nacional, y hoy día nos vemos ante una reforma que ha sido construida por otros actores, no sabemos quiénes son, y que sin duda no responde, como mencioné anteriormente, no responde a las demandas del movimiento estudiantil. Melissa, una última pregunta. Mencionabas también que estas propuestas, tal como estaban presentadas, podrían incluso acarrear una muerte del sistema público de educación. ¿Traería un retroceso incluso que estén así presentadas? Sin duda, hablar del fin al copago hoy día sin una política de fortalecimiento de la educación pública en nuestro país es que se sigan cerrando escuelas municipales, es que se siga fortaleciendo el sector privado, que en los últimos años ha aumentado en más de 3.000 los establecimientos particulares subvencionados, y es entregarle. No se ha hablado en ningún momento de eliminación de la ley CEP y de todos los mecanismos formales que hoy día existen para fortalecer al sector privado de la educación, tanto en educación escolar como en educación superior. Y frente a eso, si es que se le van a seguir entregando concesiones a los sectores particulares y no garantizar realmente el derecho a la educación desde el fortalecimiento de la educación pública en nuestro país, entonces estamos hablando de la continuidad del mismo modelo y de la profundización de este. Melissa, en este momento están reunidos en La Moneda distintos jefes de bancada de algunos partidos, también están reunidos en parte los miembros de las comisiones de educación. ¿Ustedes no fueron invitados y les gustaría haber sido invitados a esta reunión?
Nosotros no hemos sido invitados a ningún tipo de reunión, marcar, por supuesto, y una posición histórica que ha tenido el movimiento social, de la autonomía del movimiento social frente a los diferentes partidos, frente a los distintos gobiernos que han pasado. Nosotros nos ha tocado enfrentar a muchísimos gobiernos, bastantes mesas de negociación, bastantes instancias de diálogo, y sabemos los resultados. Sabemos los resultados del año 2006, donde se parlamentarizó el conflicto, donde hubo quienes levantaron los brazos por una reforma educacional que sabemos no introdujo ningún cambio en este modelo educativo, que sabemos lo que genera, sabemos la crisis. Hoy día eso es lo que nosotros queremos poner en relevancia. Quienes están sufriendo la crisis de la educación, hoy día no se les está entregando ninguna solución. Frente a eso, los estudiantes nos levantamos nuevamente, llamamos a la movilización y a continuar este proceso de construcción por parte del pueblo de Chile, quien se ha ganado el derecho a decidir cuál es el destino de su educación. ¿Hay alguna posibilidad de que soliciten que no se envíen los proyectos que se van a firmar mañana? Se han rechazado... Bueno, escuchábamos las palabras de Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH, a la salida de la reunión de la CONFECH que se realizó durante toda esta jornada. Larga sesión, estaba programada, se esperaba para las 7:30 de la tarde una declaración pública, no sucedió aquello, y Jimena Guindel ya contaba en este despacho, en la conversación con Melissa Sepúlveda, que hubo cierta molestia en representantes de la Federación de la Universidad Católica. Salió antes de lo previsto la presidenta de aquella federación, Najla Aburman. No hay mayores detalles al respecto, difícilmente aún se puede hablar quizás de un quiebre. Lo descarta de hecho Melissa Sepúlveda, la presidenta de la FECH. Dice que hay temas pendientes, es cierto que hay visiones distintas, pero que seguirán avanzando y conversando sobre ellas, pero descarta la posibilidad de que hubiera un quiebre al interior de la Confederación de Federaciones. De todas maneras, su visión, la visión de la CONFECH respecto a las propuestas en materia educacional que se presentarán este lunes en La Moneda por parte del gobierno, ya los dejan muy poco satisfechos. Dicen que no es una solución integral, que son solo avances y tergiversaciones de ciertos conceptos. En definitiva, no son soluciones que las que esperan al menos los estudiantes. Por ende, llaman a movilizarse el día 21, miércoles 21, en Valparaíso, en el marco de la cuenta pública que entregará la presidenta Michelle Bachelet.